Y al venir la corriente de tanta maldad, la batalla es de nuestro Señor. Como les decía, hermanos, vamos a ver algunos problemas nada más en cuanto al profeta. Les invito pues a que se quede con nosotros y continuemos entonces. Nuestros objetivos el día de hoy son los siguientes. Vamos a identificar algunos problemas en base a los textos bíblicos que vamos a ver, y después de ahí vamos a realizar un análisis de fondo para ver dónde inició el problema y cuáles son sus efectos. Y después, como último, vamos a ver si esos problemas que enfrentó el profeta es aplicable para nosotros, para hoy día. Eso es lo más interesante, que nosotros podamos aplicar todas estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Hermanos, déjenme contarle una historia que por ahí escuché. Se dice que este hombre era un hombre que no tiene dinero y era un objeto de burla esta persona. Pasaban muchos con dinero ahí y él pedía dinero. Entonces venían grupos de personas y le enseñaban, uno de $100 y otro de $20. ¿Y cuál creen que él elegía? ¿Cuál creen ustedes que este hombre elegía? ¿De $100 o de $20? ¿Cuál cree usted, hermana? El de $100, dice la hermana. Constantemente venían las personas y estas personas siempre hacían lo mismo. Y le hacía elegir, ¿cuál quieres? ¿Cuál elegirías tú, hermano Roger? ¿De 100 o de 20? De $100, dice. Era objeto de burla esta persona porque elegía el de $20. ¿Por qué lo elegía? Nosotros elegiríamos uno de 100, ¿verdad? Y más rápido y punto. Siempre elegía de 20, de 20, de 20 todos los días, y siempre era objeto de burla, de burla, de burla. Hasta que llega un momento, una persona se para y le pregunta, oiga, ¿usted va a permitir que siempre le estén burlando con $20? ¿Siempre se están riendo de usted? Y él decía, no, señor, porque si yo llego a elegir el de $100, dice, si yo voy a elegir el de $100, ya se acabó el juego, es decir, ya no voy a tener nada. Todos los demás se van a dar cuenta de que yo soy inteligente y agarro el de $100, pero no, yo estoy mostrando que yo soy objeto de burla, pero para sacarle el dinero varias veces. Y entonces esto es muy interesante y lo vamos a relacionar esta historia con nuestro caso. A ver si nosotros le llegamos a atinar como esta persona que es realmente muy inteligente. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Pero para eso, hermanos, vamos a definir qué son los árboles de problemas. ¿Ustedes han escuchado esta metodología de análisis? Árbol de problemas. ¿Alguien ha escuchado los árboles de problemas? ¿Alguien de aquí? Bien. Un árbol se dice que tiene raíz, tiene tallo y tiene hojas, ¿verdad? Para que nosotros podamos identificar que un árbol está enfermo, ¿a dónde vamos? A las hojas, porque es la parte visible, es la parte que nosotros podemos ver, pero ya está el problema. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a realizar este análisis? Bien, para eso vamos a entender qué es el problema. Vamos a lograr identificar el problema principal en este caso, los problemas que pasó este profeta. Pero para eso, ¿cuándo nos damos cuenta que ya estamos en problemas? ¿Cuándo? Cuando están las consecuencias, ¿verdad? Los efectos negativos. Y entonces podemos decir, oiga, sí tenemos un problema, pero es demasiado tarde, porque nunca vimos el principio. Y entonces, los efectos negativos es ya el resultado final del problema. Pero entonces
nos preguntamos, ya tenemos el problema, tenemos las consecuencias, ahora sabemos que estamos en problema. Y la pregunta es, ¿dónde inició ese problema? Y entonces nosotros nos iríamos en la raíz. La raíz. ¿Qué es lo que causó este problema para que nosotros podamos ver los efectos negativos? Este es el proceso que vamos a ver en los textos siguientes, es decir, definir la causa, definir el problema, o primero el problema, identificar el problema principal y después decir, podemos mencionar la causa o al último los efectos, como quiera usted, pero primero identificamos el problema. ¿Cuál es la definición de un problema? ¿Ustedes saben cuál es la definición de un problema? La definición de un problema es la diferencia entre lo real y lo ideal. Es la diferencia que no se abarca de cubrir y entonces hay una dificultad y esa dificultad provoca consecuencias visibles, consecuencias negativas, consecuencias que son catastróficas en nuestra vida. O en este caso, en las plantas, ¿verdad? Se ve y es una muerte letal. Pero trataremos también de definir cuál es el medio en donde esto se reprodujo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque este es el paso que vamos a seguir para nosotros identificar el problema, identificar la causa y identificar los efectos negativos en el siguiente texto que vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien, continuamos entonces. Vamos a leer Oseas capítulo 2, versículos 2 al 8. Ahí nosotros vamos a identificar primero el problema. ¿Alguien lo tiene para que lo lea? Por favor. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que la multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Cuál es el problema principal ahí? En Oseas 2, versículo 2 hasta el 8. ¿Cuál es el problema principal? Quizás quería un poco más de lo que ella tenía. Quería un poco más de lo que ella tenía, dice nuestro hermano Juan. ¿Eso realmente es el problema? ¿Querer un poco más de lo que tenemos? Hermano, permítame, es que leí del 5. Sí, sí faltó. Dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema principal ahí? Dice Juan que quería un poco más de lo que tenía. ¿Será eso el problema? ¿Cuál es el problema, hermano? El tema de lo que está ahí, o sea, el adulterio que tenía Israel, o sea, que se iba tras otro Dios, la fornicación de la que se venía hablando en Ok. Estamos analizando la parte de la familia de Oseas.
es decir, la familia íntegra. Todavía no nos vamos a meter en cuanto a la cuestión de Israel. Vamos a ir poco a poco ahí. Entonces, ¿cuál es el problema, dijo? El adulterio. El adulterio. ¿Ustedes están de acuerdo en ese tipo de problema? La infidelidad. Sería la infidelidad, dice el hermano. ¿Cuál es el problema entonces? Quizás los intereses personales. Los intereses personales, dice Juan. ¿Será eso el problema? Ya que ella quería, por ejemplo, tenía estos, pero no se daba cuenta, sino que ella quería, no estaba conforme con lo que tenía. Entonces buscaba otra manera para obtener esos recursos. Así que buscaba otras fuentes de ingreso. Intereses personales. ¿Por qué usted dice que es adulterio? Por lo que dice al principio, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz, se deshonró. Ahí está hablando de que hubo un adulterio. Ajá, sí. ¿Están de acuerdo todos que ese es el problema? Yo pienso, hermano, que el problema está en que tenían conocimiento y no hacían nada para corregirlo. Porque ahí dice al principio contener a otra madre. Ok. Entonces, pues, pienso yo que vendría siendo el inicio del principio. Contened con vuestra madre. El problema. Dice, ustedes vayan con su madre y peleense ustedes, hijos. Hermano. Yo creo que el adulterio definitivamente es la consecuencia de, porque tiene una causa. Sí, hay una causa. Y que, en fin, a la postre pues, se constituye en un verdadero problema. Porque, Exacto. ya es una situación para una familia muy difícil. Es muy difícil. Exacto. Puede traer la destrucción de una familia, pero hay una consecuencia de ese adulterio. No fue que el adulterio es la consecuencia del problema, es el efecto de una causa. Exactamente. Entonces, avancemos, hermano. Adelante. Estoy analizando, hermano. Yo creo que está por el asunto de falta de valorar. Ajá, falta de valorar. Sí, porque mira, todo está pasando en que, mira, le proveí, usted tuvo todo lo necesario, entonces ahora está buscando otra alternativa y está dice el versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba trigo. Entonces se ve que todos esos bienes que el Señor le había dado, por ejemplo, el esposo, Ok. ahora él no lo valoró. No lo valoró, Ok. entonces creo que tiene que ver con eso. No valoró a Dios, no valoró en este caso al esposo, en ese aspecto, y por eso es que al no valorar esas cosas, entonces va a buscar en otro lado. Otro lado. Ahora, eso no valorar lo que tiene efectos catastróficos. Claro, pienso, hermano, que ahí lo que el caso es la situación en Osea. O sea, la familia de Osea, estamos analizando. Ajá. Con la familia del profeta. Ujú. Y ciertamente la esposa no valora realmente a su esposo. Ok. Vemos que ella dice, me iré tras mi amante que me dan mi lino, y hizo el versículo 8, ella no reconoció que yo le daba estas cosas. Excelente. Entonces ella definitivamente pues no está satisfecha aparentemente con su esposo, ¿verdad? Y decide ir tras tras sus amantes, incluyendo en el adulterio, pero el esposo le daba las cosas necesarias. Eso es lo que aparentemente pues presenta el pasaje, ¿no? Ok. Ya hay controversia. La hermana dijo que era adulterio. Ahora es no reconocer, ¿verdad? No valorar, hermano. Sí, en relación a el árbol del problema, yo veo tres cosas ahí fundamentales, porque inicia señalando ir a contender con vuestra madre. Eso es lo que se ve. Esas son las consecuencias que se está dando una mala manera de vivir y trastornos dentro de la propia familia. El problema yo lo veo que es en sí el adulterio.
porque eso es lo que estaba causando y lo que causa que se mande a que ellos contiendan. Y el problema en sí, o la causa del adulterio que se produce entonces en la consecuencia, es la falta de quizás la alimentación, las necesidades que quiso ser suministrado por medio de aquellos que parecía que le podían dar aquellas cosas que necesitaba, y obvió así a alguien que le estaba dando todo, porque al final dice, bueno, volveré a donde mi primer marido, que lo tenía todo, y quizás pues tal como dijeron, no valoró, pensando que iba a tener más, pero no. Que ahora tenía. Así que yo veo un poco más bien ahí en la codicia. La codicia el problema, entonces. Bien, avancemos, hermanos, vamos. El problema es el adulterio. El adulterio. La codicia sería entonces la causa. Ok. Avancemos entonces, hermanos, para ver cuál era el problema real en este momento. Ahí dice adulterio o infidelidad, ¿verdad? Eso es el problema principal. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver el por qué es el problema principal. Fíjese lo siguiente, en Oseas capítulo 2 versículo 5 dice que él se fue tras sus maridos o los amantes. ¿Para qué? Para conseguir, dice, pan y agua, lana y vino, aceite y bebida. Se fue para allá porque realmente se fue por una necesidad, supuestamente, ¿verdad? Se fue por una necesidad. Ahora, si nosotros vemos esto y lo agrupamos, pan y agua, ¿qué significa? Pan y agua, el alimento, ¿verdad? El alimento indispensable para nuestro cuerpo. ¿Será que no lo tenía? Bien. Ahora, la lana y vino, ¿cuál es? Lino, perdón. Lana y lino. Vestimenta. Eso es lo único que necesitamos en nuestra vida, dice la Biblia, ¿no? Bien, vestimenta, pan y agua. Aceite y bebida. Lujuria. Lujos. Son lujos realmente lo que ella buscaba. Dice, se fue y con su marido a buscarlos. Ahora, ¿por qué decimos que esta es la principal causa, la que afectó y produjo algo muy interesante? Miren, a pesar de que tenía todo esto, dice, ella no reconoció. Ese es un problema de nosotros también en la iglesia. No reconocer hasta dónde nosotros podemos llegar. ¿Cómo es eso? Les cuento, mire. Nosotros trabajamos para la comida, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Y después trabajamos para la vestimenta, ¿verdad? Queremos vestirlo, que se vistan bien, no es malo. Aceite y bebida tampoco es malo, tampoco. Pero entonces, ¿en qué parte ya se vuelve malo? ¿Cuál es el punto en que ya todo esto dices que es la causa principal de la infidelidad? Es lo siguiente, mire, hay una parte en este mundo en la cual estamos viviendo actualmente, en la plena modernidad de este siglo. ¿Qué quiero decir con eso? El consumismo. ¿Alguien ha escuchado el consumismo? ¿Qué es el consumismo? Juan. Es como un deseo que no se puede a veces controlar. A veces, y son cosas, solamente son deseos, no necesidades. Y a veces no limitamos eso en el ser humano. Eso influye en las cuestiones de publicidad, marketing y otras cosas más. Bien. Eso es lo que pasa ahora. Y entonces, ¿cuándo se vuelve un problema? Cuando nosotros sobrepasamos esos límites, es decir, no es que yo tengo que trabajar porque necesito que se alimente mi familia. Tengo otros gastos innecesarios. Por ejemplo, aquí estamos proyectando
en una computadora. Tarde o temprano esta computadora, ¿qué le pasa? Primero el cable, a mí se me pasó primero el cable. Tuve que comprar otro cable, ¿verdad? Y entonces vienen necesidades, metemos necesidades en nuestras vidas y no tenemos límites. ¿Por qué? Porque el consumismo nos llega y dice, mire, es que necesitas esto para tu trabajo, necesitas esto para tu familia, para que esté bien tu familia, para que estemos comunicados. Necesitamos muchas cosas. Ya entra el consumismo en nuestra vida y entonces nos damos cuenta que tenemos deudas, ¿verdad? Tenemos deudas y ¿qué pasa? Ya sobrepasa este límite y no reconocemos hasta dónde nosotros realmente lo necesitamos. Y es ahí donde decimos, mire, es que necesito trabajar más. Necesito trabajar más. Llega la parte de la infidelidad. Ya dejar parte de la iglesia, no me voy a reunir hoy porque mejor me reúno el domingo, o solamente me reúno en la mañana el domingo, en la tarde no. ¿Qué pasa? O solamente me reúno en la tarde. Un problema de infidelidad ocurre dentro de la iglesia. Hermanos, preocupémonos por eso, preocupémonos y veamos las consecuencias negativas. Separación. Hoy estaba platicando con una mujer, se llama Debra, de Débora. Debra, nada más le quitaron algunas palabras. Y yo le invité, le estábamos platicando ahí, y dice, es que yo no puedo, no tengo tiempo. Separación, ¿verdad? Nos separamos. ¿De quién nos separamos en este caso, o nuestro caso? En el caso de la mujer de Oseas, se separó de Oseas. Y en nuestro caso, ¿en quién nos separamos? De Dios. De Dios. ¿Y eso qué significa? Muerte. Condenación. Y entonces hay un problema real. Y ese problema real también se vive con el abandono de los hermanos, el abandono de la iglesia, el abandono de nuestras actividades principales como cristianos. Y entonces, otra cosa, mire, pleitos, problemas, ya no solo en la casa, sino también personales ya. Ya dice, ya no puedo, ya no voy a ir, porque tengo mucho que trabajar. Y esto es un problema serio. Dice Oseas, no vaya a ser que yo la mate de sed, ¿verdad? Entonces vayan ustedes y contendan con ella. Decepción. Y lo demás, en este caso, la infidelidad, en la actualidad, ¿hay qué? Enfermedades. Y las enfermedades a nosotros nos pueden afectar, espiritualmente hablando, es que decimos, mire, ya no se nos vuelve costumbre ya no reunirnos en la iglesia. Y eso es sumamente peligroso, hermanos. Preguntas, comentarios. Hermano. Yo veo ahí, hermano, ya como usted lo ha enseñado, de la aplicación de eso, de las necesidades que nosotros nos creamos. Y a veces vemos hermanos que tienen varios trabajos y hasta sacrifican el domingo para poder suplir las necesidades que tal vez no son ni básicas ni necesarias, valga la redundancia. Y nos alejamos de Dios, descuidamos de Él. Como usted dice, ella no reconoció que yo le daba. Y nos olvidamos de que Dios nos ha dado mejores bendiciones que las que nosotros podemos pensar. Claro. Cosas que por más que trabajemos no vamos a poder tener. Entonces, enfocarnos en esa parte sí es una dificultad muy grande. Bastante. Esto es un problema, hermanos, real. Esto es un problema de la iglesia. Esto es un problema en todo el mundo, hermanos. Vemos personas que lo invitamos, no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, tengo hijos, tengo que atender esto. Bastante problema real. Pero hoy no nos toca ver la solución, ¿verdad? Hoy no nos toca ver, solo estamos definiendo los problemas, hermano. Sí, Salomón decía en Proverbios capítulo 30, del 7 al 9,
2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni me des riqueza. Exacto. Manténme de pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ambos extremos son malos. Sí, Pero exacto. ¿qué pasa? Que aquí veo un cuadro de inconformidad, ¿verdad? No estoy conforme con lo que tengo, sino que aspiro a otras cosas. Exacto. más. Y eso hace entonces que ese extra me puede apartar de Dios, me puede sacar de concentración de lo que realmente necesito empeñar mi mente y mi corazón. Entonces, no es que el dinero sea malo, Exacto. no es que el vino sea malo, no es que tener un carro sea malo, no es que tener un trabajo jugoso sea malo. No es Realmente malo. no. Pero si nosotros sabemos equilibrar muy bien eso y le damos el sitial que a Dios se merece, yo creo que vamos bien. El problema es cuando tratamos de poner esas cosas por encima de Dios y ya poco tiempo hay para Dios, y como bien usted señalaba, la adoración, la entrega a Dios ya va menguando. Porque esas cosas, hermano, usted mencionó el término del consumismo, ciertamente nos consume. Exacto, nos consume. Y eso a la postre, hermano, no solamente poco temor de mi Dios voy a tener, sino que eso tiene su consecuencia a mi familia, porque ellos van a sentir ¿cómo se llama? Apatía por las cosas de Dios. Exacto. Entonces, creo que aquí en realidad es desear más de lo que realmente necesitamos, porque yo sé que Dios siempre va a suplir lo que nosotros necesitamos, pero muchas veces uno busca ese extra que puede causarnos un problema serio. Y voy a culminar mi comentario diciendo el caso de los judíos en el tiempo de Ageo. Mire, ellos estaban priorizando sus productos, sus terrenos y sus cultivos, y también sus casas estaban muy bellas. Ellos estaban preocupados por embellecer su hogar, pero ¿cómo estaba el templo? Estaba lleno de chacales, lleno de descuideza. Y este es el punto. No es malo trabajar la tierra, no es malo tener una casa hermosa, pero ¿cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está mi devoción para el Señor? No estoy priorizando. Yo creo que aquí es el punto. Por eso decía al principio el poco valor, porque no valoramos las bendiciones del Señor y queremos, no estoy satisfecho con eso. Y uno dice, si Dios me da un trabajo que gane $5,000, y si yo voy a ofrendar y ahí todas las necesidades van a culminarse. Mentira, hermano. Llega eso. Dios me da 5,000, hermano. ¿Sabe qué va a pasar? Tienes más necesidades. Dice, voy a tener más necesidades. Si Dios me diera un trabajo que gane $10,000, seré el hombre más feliz y lo voy a dedicarle más a Dios. Mentira, hermano. Entonces, si uno en lo poco es fiel, en lo mucho también lo será. Exacto. Entonces el punto principal y la causa principal del problema es esto realmente. Nosotros podemos tener esto y eso no es malo, eso es el punto. Es realmente entonces la causa principal de todo, no reconocer lo que necesitamos, es decir, o no valorar prácticamente lo que necesitamos. Como lo estamos diciendo hoy, aceite y bebida son lujos, pero si nosotros decimos es que necesito más lujos, dices, pues ya estás despreciando lo que realmente es. Pero entonces, hermanos, concluimos con este problema que tenemos límites nosotros, y no sobrepasar esos límites, porque si no, dejamos de valorar lo que realmente es. Continuamos, hermanos. En Oseas capítulo 4, 1 al 6. Hoy palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda
ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál es el problema principal? Dice falta de conocimiento. Pero ¿qué es lo que causó eso? ¿Qué es lo que causó falta de conocimiento, hermano? En el versículo 1 dice la parte final, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Exacto. Y vemos lo que ellos hacían. Ya no hay verdad. Si hay conocimiento, hay verdad, ¿verdad? Eso es, la verdad sería el efecto positivo en este caso. Pero la falta de conocimiento la consecuencia es falta de verdad. No hay verdad en este mundo, diría. Entonces, el problema principal es la falta de conocimiento. Pero, ¿cuál es la causa? No existe una instrucción necesaria. Y desecharon el conocimiento, es decir, el conocimiento en cuanto a la ley, dijeron, pues no hay mucho que cumplir, pues no lo hacemos tan estricto. Y ahí que lo vayamos llevando, ¿verdad? Pero, entonces no han entendido realmente lo que es la relación de Dios a través del conocimiento. El conocimiento es entender tanto relacionar de nosotros como personas hacia Dios y la relación que debemos de tener nosotros como personas hacia nuestros hermanos. Esto no había. Y entonces, si no hay eso, desecharon el conocimiento y por eso hay falta de conocimiento. Pero, ¿todos nosotros conocemos a Dios o no? Todo el mundo conoce de Dios. Todo el mundo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? La causa principal del problema es entender realmente la relación que debemos de tener con Dios. ¿Y cuáles son los efectos que causa esto? Mire lo siguiente. Mentir. Mentir parecería algo leve, ¿verdad? Parecería que no causa nada. Pero mentir es sinónimo de muerte, ¿verdad? Matar. Pues está bien, vamos a matar. Ya podemos matar. Ya no, la ley que supuestamente debemos de ser instruidos ya nos estaba dando. ¿Y quiénes eran los responsables de esto? Los sacerdotes. ¿Y entonces qué estaba pasando con los sacerdotes? No estaban instruyendo correctamente al pueblo. Y entonces el pueblo viene encima de los sacerdotes y los sacerdotes aceptan las ofrendas que traen estos hombres. Y pues se vuelve un caos. Y entonces se vuelven las consecuencias más duras. Y vemos también hurtar, como lo dice ahí. Hay una separación también y es idolatría y sin misericordia. ¿Qué pasa con la idolatría? ¿Será un problema la idolatría? ¿O serán las consecuencias de la falta de conocimiento? Sí, por ejemplo, ¿qué falta de conocimiento? Porque, por ejemplo, hoy día el mundo religioso, mucha gente son devotas, o sea, profesan un sistema religioso muy estricto, tienen una devoción profunda en sus creencias, la defienden a capa y a espada, tienen fuerte convicción en eso, pero el conocimiento, la iluminación de la verdad de Dios no les llega, no buscan en realidad la verdad, y aunque ellos están, como uno dice, ¿verdad?, como ciegos, y ellos mueren enseñando eso. Yo creo que el mundo ahora mismo está en ese dilema, falta de conocimiento. Entonces se urge que existan
surjan o salgan de la iglesia o de la fila de los santos hombres que amen la verdad, que identifiquen la verdad de Dios, que puedan también compartirla y defenderla. Se necesita gente apologistas que puedan reconocer la verdad de Dios y la puedan enseñar y también defender, que es una parte vital. Y eso nos pone en un sitial que necesitamos conocer la palabra, conocer más profundamente, como bien decía Pablo a los filipenses, la anchura, el amor, la profundidad con que Dios nos ha amado. Yo creo que todo está en la palabra. Exacto. Tenemos la oportunidad de escudriñarla. Lo que pasa es que a veces nosotros no estudiamos la palabra, solamente la leemos y decimos, ya estudié la palabra, pero cualquiera persona puede leer la palabra, y eso no es estudiar la palabra o escudriñar la palabra. Bien decía el apóstol Pablo, el propio Jesucristo, escudriñar la Escritura. Y por eso, hermano, creo que la iglesia del Señor necesita tanto de hombres como mujeres que amemos la palabra de Dios y que sea ella la delicia, y como niños recién nacidos, como dice el apóstol Pedro, y eso nos va a motivar porque hay una generación que se está levantando, y no solamente por esa generación, sino que el mundo está a gritos pidiendo la luz de la verdad, porque el mundo se está hundiendo tras la falsedad. Entonces necesitamos prepararnos, hermanos. ¿En qué parte entra esta persona que es humillada en este lugar? ¿En qué parte cabe esta persona? Esta persona que es inteligente, la que vimos en nuestra historia, ¿en qué parte entraría esta persona? Aquí aplicándolo. Dijimos que él escogía los $20 y no los $100. Por lo tanto, se burlaban de él porque siempre escogía eso. En vez que agarre los 100, y él dijo, no, porque si lo agarro ya no me van a dar nada, ¿verdad? Ya no va a poder vivir. ¿En dónde entra ahí? La de efectos, problemas o causas. En cualquiera. Sería entonces la decepción. ¿Por qué decepción? Estamos viendo, hermano Luis. Creo que reconoció quién le daba. Reconocer quién le daba. Pero fíjense lo siguiente, le daba como si fueran migajas, ¿verdad? No le daba, y él recogía las migajas, porque mientras más recogía, más le dan, más burla para él, más come. Y entonces, reconocer esto es lo más principal. Pero ahora, para él, o para nosotros que estamos fuera viendo a este hombre, yo agarraría los 100. Parece sencillo, ¿verdad? Pero para este hombre es lo máximo, porque reconoce la fuente principal, hermano. Sí, yo diría que están los tres aspectos, pero vistos de diferentes ángulos. Sí. Porque las personas simplemente están viendo los efectos. El efecto que está ocurriendo, este hombre tonto coge 20 en vez de 100. Y ellos dicen, bueno, él es tonto y aunque resuelve el problema que tiene, pero él está en la causa. Claro. Él está en la causa porque independientemente de lo que otros vean, o independientemente de cuánta necesidad tiene, que puede ser el problema, él está en la causa, que es el que le está dando, y él va a mantenerse y debe mantenerse allí porque está solucionando su problema, aunque otros no lo ven de esa manera. Así es. Y fíjense, no se va lejos, queda nada más acá, viendo y supliendo todas estas cosas, sencillamente, y reconociendo poco a poco. Entonces, lo que necesita lo tiene y ya está ahí. Bien, avancemos entonces. Lo mismo aquí, él entendió realmente que si recoge los $100, ya nadie le va a dar. Ahí entiende realmente, porque si se va y dice, mira, yo quiero los $100, se va hasta la idolatría, hasta las consecuencias, porque ya no va a comer, ¿verdad? Ya no va a comer, ya no va a tener nada. Pero él siempre se mantiene acá. Es muy inteligente este hombre. Pero después nosotros vamos a ir viendo cómo solucionar este problema, cómo nosotros, o cómo Oseas lo solucionó, que es el punto interesante, y nosotros cómo aplicarlo en nuestra congregación. Entonces, hermanos, concluyamos. La infidelidad
tiene realmente muchos problemas que son catastróficos y es de por vida. Lo más triste es la separación con Dios. Mire, la infidelidad comienza por las cosas pequeñas. Por ahí comienza. Por ahí. La falta de entendimiento en el conocimiento. Sabemos que hay conocimiento, pero si nosotros no lo entendemos, ya no tenemos conocimiento. Hacemos una mala aplicación de la palabra de Dios y por lo tanto inicia también, ¿con qué inicia? Con la tolerancia, dice. ¿Por qué con la tolerancia? Porque dejamos pasar lo que realmente es y podamos corregir desde la raíz. Porque los problemas, nosotros muchas veces queremos eliminarlo cuando ya está el problema ahí. Pero no es así, debe ser desde la raíz. Así que hermanos, muchas gracias por su atención. La corriente de tanta maldad, la batalla es de nuestro Señor. El poder de su sangre es modelo de amor. La batalla